¿Te ha pasado que te despiertas antes de que salga bien el sol? Miras el techo en silencio y te preguntas sin atreverte a decirlo en voz alta, si esta etapa de tu vida se volvió más pesada de lo que imaginabas. No porque hayas dejado de creer, no porque hayas dejado de luchar, sino porque llevas demasiados años sosteniendo cosas, cuidando gente, pagando cuentas, enterrando decepciones, tragándote el cansancio y aprendiendo a seguir adelante con una sonrisa que a veces ya no sale tan fácil. Hay temporadas en las que uno no se siente derrotado por un solo golpe. Se siente gastado por una suma de días densos de planes que no salieron, de puertas que se cerraron, de fuerzas que ya no responden como antes. Y sin embargo, aquí hay algo que merece ser dicho con calma. Si Dios está contigo, tú puedes atravesar presión, pérdida, agotamiento, demora, malentendidos y años que parecen más grises sin quedar derribado por dentro. No porque seas de acero, no porque nunca llores, no porque no te duela, sino porque la presencia de Dios hace algo profundo en una vida madura. No solo te ayuda a sobrevivir la tormenta, también convierte los años que parecían rotos, lentos o vacíos en un tiempo más hondo, más limpio, más firme y muchas veces más útil que el anterior. Este no es un mensaje para gritar desde una trinchera. Es una conversación para el alma de alguien que ha vivido bastante como para saber que las batallas más duras no siempre hacen ruido. A veces se pelean en una cocina vacía, en una sala de espera, en el asiento del coche antes de entrar a trabajar, o en la cama cuando nadie ve el peso que llevas en el pecho. Y hay una razón por la que algunas de las personas más serenas, más sabias y más difíciles de quebrar, llegan a esa fortaleza después de esperar quedarse solas o tener que empezar de nuevo. No es casualidad. Antes de que este video termine, vas a entender por qué Dios a veces permite que la vida se vuelva más lenta, más silenciosa y hasta más reducida justo antes de volverla más clara. Quédate hasta el final, porque tal vez lo que hoy te preocupa no sea el final de tu historia, sino el lugar exacto donde Dios está haciendo su trabajo más profundo. Part 1. No toda puerta cerrada es rechazo. Hay cierres que duelen más a los 45, 50 o 60 que a los 25. Cuando eres más joven, todavía piensas que siempre aparecerá otra oportunidad. Pero cuando ya llevas camino recorrido una puerta cerrada, puede sentirse como una sentencia. El correo que nunca respondieron, la llamada que prometieron y no llegó, la promoción que se quedó en otras manos, la reconciliación que no ocurrió, el proyecto que parecía seguro y se cayó en silencio. En esa etapa, la mente empieza a susurrar cosas peligrosas: ya se te pasó el tiempo, ya no te toca, ya no eres tú. Y muchas personas terminan interpretando una dirección cambiada como si fuera abandono. La historia de Pablo en Hechos 16 tiene una belleza sobria que acompaña mucho a quien ya ha vivido bastante. Él no estaba huyendo de Dios, ni desobedeciendo, ni perdiendo el tiempo. Estaba caminando con sinceridad, intentando avanzar, y aún así,
el Espíritu le cerró caminos. El texto dice que se les impidió predicar en ciertas regiones, y más tarde durante la noche, Pablo recibió la visión del varón macedonio que le pedía ayuda. El punto es muy humano. A veces tú estás tratando de hacer lo correcto y de todos modos algo no se abre. No porque Dios te haya soltado de la mano, sino porque te está moviendo hacia un lugar que todavía no alcanzas a ver. Eso cambia muchas cosas. Porque si una puerta cerrada siempre significara rechazo, entonces cada demora sería una humillación y cada desvío sería una pérdida. Pero no funciona así en la vida con Dios. Hay puertas que se cierran para evitar que gastes años valiosos en algo que parecía bueno, aunque no era tu asignación. Hay oportunidades que desaparecen porque iban a exigir de ti un precio interior demasiado alto. Hay relaciones que no prosperan porque Dios ve el desgaste que producirían en tu paz mucho antes de que tú lo notes. Y eso, aunque al principio se sienta áspero, también es misericordia. Tal vez por eso Proverbios 3, 5 y 6 no suena como una frase decorativa para un marco colgado en la pared. Suena como pan para el camino cuando los planes ya no salen rectos. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Ese consejo fue escrito para gente real, no para personas que siempre entienden lo que Dios hace. Fue escrito para corazones tentados a interpretar cada giro por apariencia. Y en la madurez, ese texto se vuelve todavía más relevante porque tú ya sabes que no todo lo que parecía prometedor terminaba bien, y no todo lo que dolió al principio acabó siendo malo. Quizá hoy te pesa una puerta cerrada. Quizá todavía te preguntas por qué ese trabajo no funcionó. ¿Por qué esa conversación no trajo la restauración esperada? ¿Por qué ese sueño se desarmó cuando ya habías puesto el alma encima de la mesa? Pero mira la vida con un poco más de ternura. Puede que no estés siendo descartado. Puede que estés siendo redirigido. Pablo no perdió el rumbo cuando se le cerraron caminos. Encontró el suyo. Y a veces, esa es la diferencia entre un corazón que se amarga y un corazón que madura, dejar de ver cada cierre como una negación personal y empezar a verlo como una guía que todavía no comprendes del todo, pero que más adelante puede salvarte de una vida que no era la tuya. Part 2. Dios usa la lentitud para rescatar un alma agotada. Hay un cansancio que no se arregla durmiendo una noche más. Se nota en la forma en que miras el reloj y sientes que el día ya te está ganando antes de empezar. Se nota cuando te cuesta escuchar a la gente, porque por dentro sigues mimando pendientes preocupaciones y conversaciones que dejaste a medias contigo mismo. Se nota en esa irritación que aparece por cosas pequeñas en el cuerpo que se tensa sin motivo claro, en la fe que no se apaga pero sí se siente más pesada. A cierta edad, muchos no están cansados de vivir. Están cansados de sostener demasiado durante demasiado tiempo. Por eso la historia de Elías, después de una de las victorias más impresionantes de su ministerio, toca una fibra tan real. Venía del monte Carmelo de fuego del cielo,
de una demostración poderosa de la gloria de Dios. Y aún así, poco después lo encontramos debajo de un árbol de retama pidiendo terminarlo todo. ¡Qué escena tan honesta! Un hombre valiente usado por Dios, exhausto hasta el límite. Y lo primero que Dios hace con él no es darle un sermón. No le exige productividad espiritual. No le reclama falta de fortaleza. Le da sueño, descanso, pan caliente y agua. Le devuelve el pulso antes de pedirle que vuelva a caminar. Esa secuencia dice mucho sobre el corazón de Dios. A veces, tú llamas fracaso a lo que en realidad es agotamiento. Llamas frialdad a lo que en realidad es saturación. Llamas confusión a lo que en realidad es un alma que ha estado funcionando demasiados años con el depósito casi vacío. Y en ese punto la lentitud puede sentirse vergonzosa. Hay personas que se culpan porque ya no tienen el mismo ritmo, la misma energía, la misma capacidad de decir sí a todo. Pero quizá esa lentitud no es castigo, quizá es cuidado. Quizá Dios está frenando el paso para que no pierdas el alma intentando salvar la agenda. Cuando Jesús dice en Mateo 11:28, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar», no está hablando desde una oficina tranquila y sin oposición. Está llamándose a gente cansada por dentro, gente exprimida por exigencias religiosas, por la vida dura y por el peso de no poder con todo. La invitación no es a fingir fuerza, es a venir con la carga. Y eso tiene una ternura inmensa para quien ha pasado años siendo el fuerte de la familia, el responsable, el que resuelve, el que no se cae porque los demás dependen de él. Quizá tú también has vivido algo parecido a Elías. No debajo de una retama en el desierto, pero sí en el borde de la cama mirando la oscuridad del cuarto. No huyendo de Jezabel, pero sí del ruido del teléfono del siguiente problema. Y si esa es tu temporada, no te apresures a juzgarte. Tal vez Dios no te está reduciendo porque te haya dejado de usar. Tal vez te está desacelerando porque te ama demasiado como para permitir que sigas funcionando roto. Elías volvió a caminar, sí, pero no antes de ser atendido en su humanidad. Y hay algo profundamente esperanzador en eso. El Dios que camina contigo no solo mira tu llamado, también ve tu sistema nervioso, tus noches cortas, tus hombros tensos y ese cansancio que tú a veces escondes hasta de ti mismo. Parte 3. La herida que Dios sanó en ti puede convertirse en luz para otros. No todo dolor desaparece dejando silencio. Hay dolores que cuando Dios los toca de verdad, dejan otra cosa. Dejan sensibilidad, dejan ternura, dejan una manera nueva de mirar a los demás. Tú lo notas cuando escuchas a alguien y ya no respondes con frases rápidas, porque ahora sabes lo que pesa una noche larga, una sala de hospital, una separación que partió la casa en dos o una temporada en la que parecía que nadie entendía lo que te estaba pasando. La herida no te volvió más débil. Bien llevada en las manos de Dios, te volvió más humano.
Pablo lo escribió en 2 Corintios 1, 3 y 4 con una profundidad que solo alguien probado puede expresar. Él llama a Dios Padre de misericordias y Dios de toda consolación, y enseguida añade que nos consuela en nuestras tribulaciones para que podamos consolar a otros. Eso no nació en un momento cómodo. Pablo hablaba desde cárceles, azotes, peligros y cansancio real. No estaba escribiendo teoría para una reunión elegante. Estaba dejando constancia de algo muy concreto. La consolación de Dios no siempre termina en ti. Muchas veces pasa por ti para alcanzar a otra persona que todavía está temblando donde tú ya aprendiste a respirar. Pienso en Mariela, una mujer de 58 años de El Paso. Durante casi 6 años cuidó a su madre mientras el Alzheimer iba borrando nombres, rutinas y recuerdos. Había tardes en las que la encontraba de pie en el pasillo, con el bolso puesto, convencida de que tenía que ir a recoger a sus hijos pequeños, aunque esos hijos ya eran adultos. Mariela dejó proyectos, ajustó horarios, vendió cosas para cubrir gastos y aprendió a vivir cansada. Cuando su madre partió, ella no quedó solo triste, quedó vacía. Durante meses se sentaba en la cocina con la taza entre las manos y no sabía qué hacer con tanto silencio. Pero al cabo de un tiempo empezó a acompañar a otras mujeres cuidadoras en su iglesia. No llegaba con discursos. Llegaba con café, con paciencia, con palabras precisas. Sabía cuándo hablar y cuándo simplemente quedarse sentada. Su dolor ya no era un cuarto cerrado. Se había vuelto una lámpara encendida para otras. Eso no significa que el sufrimiento sea bueno por sí mismo. Nadie necesita romantizar lo que rompió su corazón. Lo que cambia la historia es que Dios puede tomar lo que te atravesó y darle un peso nuevo. Lo que antes te hacía preguntar ¿por qué a mí con el tiempo? Puede llevarte a decir ahora sé cómo acompañarte. Y esa transformación tiene muchísimo valor en la segunda mitad de la vida. Porque a esa altura ya no buscas solo que las cosas te salgan bien. También te importa que lo vivido sirva, que no haya sido solo pérdida. Tal vez la respuesta a una parte de tu dolor no está únicamente en lo que Dios quitará, sino en lo que producirá dentro de ti. Quizá esa compasión que hoy tienes no nació de un libro, nació de haber llorado en un coche estacionado. Y si eso es así, no minimices lo que Dios ha hecho. El consuelo que te sostuvo a ti puede ser exactamente lo que otro necesita para no rendirse. A veces, la evidencia de que una herida fue sanada no es que ya no la recuerdes. Es que ahora, al hablar con alguien herido de tus manos, sale paz en vez de amargura. Part 4. Llegar tarde a la vida no significa llegar tarde al plan de Dios. Hay una frase que se mete en la cabeza de muchos adultos como una gotera lenta a esta altura. Yo debería estar en otro lugar. Debería haber avanzado más. Debería tener más paz, más estabilidad, más claridad, más resultados. Esa comparación puede arruinarte días enteros, porque no solo te hace mirar lo que te falta, también te hace sospechar de tu propia historia. Empiezas a pensar
que algo salió mal contigo, que perdiste el momento correcto, que las mejores oportunidades ya pertenecen a gente más joven, más rápida o menos golpeada. Pero el reloj de Dios no se mueve al ritmo de la ansiedad humana. Nosotros vivimos mirando calendarios aniversarios, edades, plazos, temporadas fiscales, listas de logros. Dios mira madurez, preparación, profundidad y sentido. Y esa diferencia importa muchísimo. Habacuc 2:3 lo expresa con paciencia de profeta: la visión aún espera su tiempo. Aunque tardare, espérala, porque sin duda vendrá. Ese versículo fue dado a un hombre que no estaba sentado cómodamente viendo cómo todo se resolvía. Habacuc estaba cargando preguntas, viendo injusticia, esperando respuestas en un contexto confuso. Su mensaje no era una frase para consolar impaciencias superficiales. Era una invitación a confiar cuando el tiempo visible y el tiempo de Dios no parecían coincidir. La vida de Caleb también habla con una fuerza preciosa a quien cree que ya se le pasó la hora. Pasaron 45 años desde que recibió la promesa hasta que pudo pedir su monte. 45 años. No 45 días, ni un semestre difícil. A los 85, Caleb no se presentó como un hombre resignado a recordar sus mejores tiempos. Se presentó con hambre santa, con claridad, con memoria de la promesa y con la valentía de quien no ha soltado por dentro lo que Dios dijo. Esa escena tiene algo que despierta, porque muestra que la edad no cancela el llamado y que la espera no necesariamente mata la vigor interior. A veces la purifica. Para mucha gente de más de 45, la lucha ya no es solo con el cansancio, es con la vergüenza silenciosa de no haber llegado donde pensaban. Tal vez ves a otros disfrutando lo que tú aún esperas. Tal vez pensabas que a estas alturas tu matrimonio estaría en otro lugar, tus finanzas más ordenadas, tus hijos más cerca, tu paz más asentada, tu propósito más claro. Y esa sensación puede volverse una carga vergonzosa si no la entregas a Dios. Porque empiezas a vivir como si tu vida estuviera definida por el cronómetro social, ese que siempre te hace sentir retrasado con respecto a alguien. Sin embargo, la historia con Dios tiene otra música. A veces lo que parecía demora era formación. A veces lo que dolió como estancamiento era una raíz, haciéndose más profunda bajo tierra. A veces, Dios no te hizo esperar para humillarte, sino para que cuando llegara el momento, no lo arruinaras por inmadurez, desesperación o dependencia equivocada. Caleb pidió su monte con el cuerpo envejecido, sí, pero con un espíritu intacto. Y quizá ahí hay una palabra para ti. Todavía no, es tarde para obedecer, para florecer, para comenzar con dignidad, para ver fruto, para sanar una parte de tu historia o para recibir lo que Dios guardó para una versión más sólida de ti. En las manos correctas, el tiempo no te quita valor, te da peso. Part 5. Dios quita apoyos falsos para que tu vida descanse sobre algo que no se rompa. Hay temporadas en las que la vida se siente más vacía, no porque Dios se haya ido,
sino porque empezó a mover cosas que tú llevabas años usando como muletas. A veces, esa muleta era el trabajo y el sentido de importancia que te daba. A veces, era una agenda repleta que impedía escuchar el cansancio real. A veces, era el reconocimiento de otros, esa pequeña dosis de aprobación que te hacía sentir útil aunque por dentro estuvieras exhausto. Y otras veces era algo más silencioso, la costumbre de medir tu valor por lo que produces, resuelves o sostienes. Cuando esos apoyos empiezan a caer, la primera sensación rara vez es alivio. Se parece más a desnudez. De repente, tienes más tiempo, pero menos identidad. Más silencio, pero menos certeza. El teléfono ya no suena igual. La casa cambia cuando los hijos crecen y salen. El puesto ya no está. El ritmo se reduce. La persona a la que cuidabas ya no está o ya no te necesita del mismo modo. Entonces descubres algo incómodo. No solo habías amado lo que hacías, también habías descansado tu estabilidad interior sobre eso. Y cuando Dios toca esa zona, no siempre lo hace para empobrecerte. Muchas veces lo hace para liberarte de una base que no iba a sostenerte para siempre. Un apoyo falso no siempre es algo malo. A veces es simplemente algo bueno al que le dimos peso de salvación. El problema no es el trabajo. El problema es cuando el trabajo se vuelve la única prueba de que sigues siendo valioso. El problema no es el dinero. El problema es cuando tu paz depende de él más que de la presencia de Dios. El problema no es servir. El problema es cuando servir se convierte en la forma de evitar sentarte a sentir lo que te duele. Por eso hay limpiezas de Dios que no son violentas, pero sí profundas. Él no solo sana heridas, también desarma estructuras internas que parecían útiles, pero que estaban cargando más de lo que debían. Piensa en una casa antigua a la que nadie le ve las vigas dañadas, porque desde fuera todavía luce entera. Con el tiempo, el suelo empieza a ceder apenas un poco. Luego, una puerta ya no cierra bien. Después, una grieta fina recorre la pared. Lo sabio no es pintar encima. Lo sabio es revisar la base. Y algo parecido ocurre en la vida madura. Muchas personas quieren que Dios les devuelva la sensación de control, cuando tal vez Dios está trabajando más abajo en lo que sostiene todo. No siempre responde reparando la superficie. A veces responde tocando el fundamento. Si has perdido algunas seguridades, no asumas demasiado rápido que todo se está viniendo abajo. Podría ser exactamente al revés. Podría ser que por primera vez en mucho tiempo, Dios esté quitando de debajo de tus pies lo que no podía acompañarte al siguiente tramo de tu historia. Y aunque eso incomoda también, purifica. Porque llega un punto en la vida en que no necesitas más adornos externos. Necesitas una paz que no se desarme cuando cambien las estaciones. Necesitas un centro. Necesitas volver a descansar en lo único que no envejece, no se jubila, no se ausenta. Lo doloroso de perder apoyos falsos es real, pero también
Es real, Loé, la libertad de descubrir que cuando esas cosas se apartan, sigues en pie, porque Dios sigue contigo. Parte 6. Una vida grande suele levantarse con obediencias pequeñas y repetidas. No siempre se nota cuando una vida empieza a reconstruirse. A veces no ocurre en un altar lleno ni en una mañana espectacular. Ocurre en cosas tan discretas que casi nadie las aplaude. En la llamada que haces para pedir perdón. En la cita médica que por fin decides no seguir aplazando. En la manera en que vuelves a abrir la Biblia aunque llevabas semanas sin hacerlo. En levantarte y tender la cama cuando por dentro sigues triste. En cerrar la boca para no responder con dureza. En apagar el teléfono un rato y sentarte con Dios sin grandes palabras. La obediencia madura rara vez tiene fuegos artificiales. Suele tener constancia. Eso choca con la imaginación que muchos tienen sobre la victoria espiritual. Se piensa en momentos enormes, en giros instantáneos, en una emoción tan fuerte que cambie todo de una vez. Pero la segunda mitad de la vida enseña otra cosa. Lo que sostiene a una persona durante años no son 10 minutos de intensidad. Son hábitos humildes que sin ruido van formando una estructura interior sólida. Por eso, Jesús dijo en Lucas 16:10 que el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. No estaba exaltando el tamaño pequeño de la tarea, estaba revelando un principio. El corazón se forma en lo repetido, en lo que nadie ve, en lo que parece menor. La historia de Nehemías ilustra esto con una belleza práctica. Cuando llegó a Jerusalén, encontró muros rotos, puertas quemadas y una ciudad con la autoestima destruida. Lo admirable no fue solo que tuvo visión, fue que convirtió esa visión en trabajo concreto. Se organizaron familias, tramos, puertas, turnos, vigilancia, herramientas y perseverancia. Cada grupo reconstruía la parte que tenía delante. No podían levantar toda la muralla en una sola jornada, pero sí podían poner una piedra más, asegurar una puerta más, proteger un tramo más. Así se levantó una ciudad que parecía condenada a la ruina, no por impulso desordenado, sino por obediencia sostenida. Esa historia conversa muy bien con la vida adulta, porque hay momentos en que tu alma se parece más a Jerusalén que a una ciudad intacta. Hay áreas cansadas, relaciones que necesitan reparación, finanzas, que piden orden, hábitos que se descuidaron, una paz interior agujereada por la preocupación. Y si miras todo de una vez, te puedes paralizar. Pero si entiendes el modo de obrar de Dios, empiezas a preguntarte otra cosa. ¿Cuál es la parte de muro que tengo delante hoy? No toda la muralla, no toda mi década, no toda mi historia. Solo el tramo que Dios me pone hoy al frente. Tal vez por eso tanta gente no avanza, aunque tiene buenas intenciones. Espera sentirse fuerte para empezar, inspirada para obedecer, segura para moverse. Y casi nunca funciona así. Muchas veces la claridad llega después del paso, no antes. La paz se asienta mientras vas obedeciendo, no mientras sigues analizando. Nehemías
no esperó a que todo se sintiera fácil. Empezó. Y quizá tú también necesitas recordar que una vida digna, estable y difícil de derribar no suele construirse con gestos heroicos de vez en cuando. Se construye con pequeñas fidelidades que, unidas con el tiempo, forman una muralla. Dios no desprecia esas obediencias sencillas. Muchas veces las usa para levantar lo que parecía irrecuperable. Part 7, la segunda mitad de la vida, todavía puede ser la estación más fértil. Mira, un árbol viejo de verdad, no uno decorativo, sino uno que ha pasado inviernos, vientos fuertes, podas y veranos secos. No suele impresionar por velocidad, impresiona por estabilidad. Sus raíces ya aprendieron a buscar agua en profundidad. Su sombra no es improvisada. Su presencia cambia el entorno sin necesidad de moverse mucho. Hay algo de eso en la vida que Dios madura con el tiempo. La cultura suele celebrar lo nuevo, lo rápido, lo que brilla pronto. Dios, en cambio, tiene una manera muy hermosa de honrar lo que ha permanecido, lo que ha resistido, lo que ha echado raíz. Por eso, el Salmo 92 dice que el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano, y luego añade algo sorprendente aún: en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes. Ese texto no le habla a una etapa secundaria de la vida como si fuera un largo descenso inevitable. Habla de fruto, de vigor, de verdor. Y no fue escrito por alguien ingenuo acerca del paso del tiempo. Los salmos nacen de guerra, pérdida, desgaste, arrepentimiento, gratitud y espera. Son palabras de personas que conocieron el peso real de existir. Precisamente por eso, cuando afirman que aún en la vejez hay fruto, esa afirmación pesa más. No es optimismo barato, es visión espiritual. Tal vez aquí empieza a abrirse una parte del misterio que mencionamos al principio. ¿Por qué Dios permite que algunas temporadas se vuelvan más lentas, más silenciosas y menos llamativas? Porque a veces está produciendo un tipo de fortaleza que no nace en la prisa. La prisa puede darte resultados rápidos, pero rara vez te da profundidad. El ruido puede hacerte visible, pero no necesariamente fértil. La abundancia de estímulos puede entretenerte, pero no siempre te transforma. En cambio, las estaciones más sobrias, cuando las llevas con Dios, desarrollan otra clase de peso interior. Te vuelven menos dependiente del aplauso, menos ingenuo frente a las ilusiones, más sensible a lo esencial, más atento al alma de los demás. Eso no significa que todo año difícil automáticamente te mejore. El dolor por sí solo no santifica. La decepción por sí sola no produce sabiduría. Hay personas que envejecen endurecidas y otras que envejecen hondas. La diferencia suele estar en qué hacen con lo vivido. Cuando una persona atraviesa los años con Dios, incluso el sufrimiento empieza a tomar otra textura. No desaparecen las cicatrices, pero dejan de ser prueba de ruina y se convierten en memoria de fidelidad. Y desde ahí brota un fruto distinto, un consejo sereno,
una presencia que calma una mirada limpia, una oración con peso, una paciencia que no nació del temperamento, sino del trato de Dios. Si tú has sentido que esta etapa te ha quitado brillo, no llegues tan rápido a esa conclusión. Puede que no estés perdiendo vida. Puede que estés cambiando de clase de vida. La flor de la juventud tiene su belleza, pero la fruta madura tiene alimento. Y mucha gente en la segunda mitad del camino descubre que aunque ya no corre igual, ama mejor, discierne mejor, escucha, mejor se desespera menos y sostiene con más paz. Eso también es florecer. No con la exuberancia ruidosa del comienzo, sino con la abundancia serena de lo que ya fue trabajado por Dios durante años. Parte 8. Ser malinterpretado no cancela la voz que Dios puso sobre tu vida. Hay un dolor muy particular que se vuelve más agudo con los años a hacer lo correcto y aún así ser leído de la manera equivocada. Que confundan tu silencio con frialdad, tu prudencia con cobardía, tus límites con egoísmo, tu cambio con rareza, tu firmeza con dureza. Cuando eso pasa una vez, duele. Cuando pasa varias veces, cansa. Y llega un momento en que la tentación ya no es solo defenderte. Es empezar a dudar de ti mismo, suavizar lo que Dios te marcó por dentro, o tratar de hacerte entendible para personas que jamás han querido mirar con profundidad. Aquí vale la pena decir algo incómodo. No siempre necesitas ser comprendido por todos para seguir siendo fiel. A veces, esa necesidad de explicarte constantemente te roba energía, claridad y paz. Y para una persona madura, esa es una fuga demasiado costosa. La vida de David muestra esto con una nitidez preciosa. Cuando Samuel llegó a casa de Isaí para ungir al futuro rey, ni siquiera llamaron a David al principio. Revisaron a otros hijos más visibles, más impresionantes, más adecuados a los ojos humanos. David estaba fuera, trabajando invisible para la conversación principal. Y entonces vino esa frase que atraviesa generaciones. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Esa palabra en Primera de Samuel 16:7 no fue pronunciada en una situación cómoda. Fue dicha en un contexto donde la evaluación humana estaba equivocada. Eso tiene mucha relación con la segunda mitad de la vida. Porque a cierta edad, tú ya sabes que la gente suele evaluar rápido. Te miran por tu etapa, por tu energía, por cómo hablas, por lo que ya no persigues, por lo que dejaste atrás, por cómo decidiste proteger tu paz. Algunos te llaman cambiado, pero en realidad estás más claro. Otros creen que te apagaste, pero en realidad ya no necesitas exhibirte tanto. Otros piensan que perdiste ambición cuando lo que perdiste fue el gusto por correr detrás de cosas vacías. Y si no tienes cuidado, puedes empezar a vivir intentando corregir percepciones ajenas, en vez de seguir cuidando lo que Dios ha formado dentro de ti. David fue ungido antes de sentarse en un trono. Fue visto por Dios antes de ser validado por su entorno. Eso importa muchísimo.
porque significa que el valor de una persona no empieza cuando el mundo la entiende. Empieza donde Dios la ve. Después vendrían años complejos para David con cuevas huidas, guerra y malentendidos. Pero la elección de Dios no dependía de la lectura cambiante de la gente, y hay descanso en eso. Sobre todo cuando ya has dedicado demasiados años a explicar tus decisiones, tus límites o tus procesos. Quizá esta palabra te acompaña justo donde la necesitas. Tal vez no todos entienden por qué ahora eliges una vida más sobria, por qué ya no sostienes ciertas relaciones, por qué cuidas tu alma de otra manera, por qué no respondes igual, por qué no entras en todas las discusiones. Está bien. No tienes que demostrar tu llamado en cada sala. No tienes que traducir tu paz para todo el mundo. La mirada humana se apresura, compara y etiqueta. La de Dios discierne profundidad, proceso y verdad. Y cuando aprendes a vivir desde esa mirada, algo se aquieta dentro de ti. Ya no te rompes tan fácil por ser incomprendido. Sabes quién te vio primero. Parte 9. La paz madura es una forma de fuerza que la juventud no siempre alcanza a comprender. No todas las fuerzas hacen ruido. Algunas llegan en forma de una respiración más lenta cuando el teléfono suena tarde por la noche. Otras aparecen cuando el banco manda un mensaje que no querías leer y aún así no te deshaces por dentro. Hay una clase de fuerza que no se parece al impulso a la velocidad ni a la necesidad de ganar cada discusión. Se parece más a una mesa en orden, después de un día difícil, a una voz que no se eleva, aunque el ambiente esté tenso, a una persona que ha aprendido a no derramar su alma en cada alarma. Esa fuerza suele crecer con los años y muchas veces nace precisamente en las temporadas que parecían reducirte. Cuando uno es más joven, confunde poder con intensidad. Cree que ser fuerte es responder rápido, hacer más, dormir menos, demostrar más seguridad. Imponerse, sostenerlo todo sin temblar. Pero la vida con sus golpes va corrigiendo esa definición. La madurez enseña que la verdadera fortaleza se incluye pausa, capacidad de discernir, dominio interior y una calma que no depende de que todo esté bien. No es indiferencia, no es frialdad, es una paz trabajada. Es la clase de paz que se ganó en noches de insomnio, en años de incertidumbre, en conversaciones difíciles, en despedidas, en cuentas ajustadas, en oraciones sin respuesta inmediata. Y quizá aquí se abre todavía más la pregunta que quedó flotando desde el inicio. ¿Por qué Dios permite a veces que la vida se vuelva más lenta, más silenciosa y menos ancha? Porque hay cosas que solo pueden crecer en un terreno menos saturado. La paz profunda rara vez nace en medio de la carrera por impresionar. Necesita espacio, verdad poda cansancio reconocido y una dependencia más limpia de Dios. Muchos quieren volver a sentirse como antes, pero tal vez Dios no está intentando regresarte a tu vieja velocidad. Tal vez está regalándote algo mejor, una estabilidad que antes no tenías y una calma que no depende de controlar cada resultado. Eso cambia la forma de leer tus pérdidas.
El silencio ya no siempre significa vacío. A veces significa que por fin puedes escuchar. La lentitud ya no siempre significa declive. A veces significa que estás dejando de vivir empujado por urgencias ajenas. Incluso la soledad puede tomar otro sentido. No como castigo, sino como espacio donde algunas voces van perdiendo autoridad sobre ti. Porque seamos honestos, gran parte del desgaste de la adultez no viene solo de lo que te pasó. Viene también de haber vivido demasiado tiempo reaccionando a expectativas, demandas, culpas y ruidos que nunca debieron gobernarte tanto. Por eso, una persona en paz puede parecer menos impresionante para quien solo admira el brillo rápido, pero suele ser mucho más difícil de quebrar. Ya no se enciende por todo, ya no se explica tanto, ya no confunde actividad con propósito, ya no cree que perder volumen sea perder valor. Y ese, tal vez, sea uno de los trabajos más delicados que Dios hace en la segunda mitad de la vida. No te vuelve más pequeño, te vuelve menos disperso, no te quita voz, te quita necesidad de ruido. Y cuando eso ocurre, aparece una fuerza sobria, limpia, sin espectáculo que sostiene casas, cuida nietos, acompaña funerales, atraviesa diagnósticos y sigue orando sin necesidad de llamar la atención. Esa clase de fuerza no siempre impresiona a primera vista, pero casi siempre deja huella. Part 10. Ya no tienes que vivir tratando de probar que vales. Hay personas que llevan décadas entrando a cada cuarto con un juicio invisible encima. No lo ven escrito en la pared, pero lo sienten en el pecho. Tienen que demostrar que siguen siendo útiles, que todavía importan, que no se quedaron atrás, que no fueron un error, que su pasado no los define, que sus fallos no los anulan. Y sin darse cuenta, convierten la vida en una audiencia interminable. Trabajan, sirven, callan, explican, aceptan cargas y se exigen de más, no solo por responsabilidad, sino por una necesidad secreta de justificar su valor. Ese modo de vivir desgasta muchísimo, especialmente en la segunda mitad del camino. Quizá por eso algunas pérdidas resultan tan desestabilizadoras. No solo porque duelen, sino porque tocan el lugar exacto donde habías apoyado tu sensación de valía. Si tu identidad estaba demasiado unida al rol, la jubilación se siente como borrarte. Si estaba demasiado unida al rendimiento, una temporada de cansancio se siente como fracaso. Si estaba demasiado unida a la aprobación, cualquier distancia humana se siente como rechazo total. Entonces entiendes que no solo estabas luchando por salir adelante, también estabas intentando presentar pruebas delante de un tribunal interior que nunca cerraba la sesión. El Evangelio entra justo ahí con una clase de descanso que muchas personas religiosas escuchan, pero no terminan de habitar. Efesios 2, 8 al 10 recuerda que somos salvos por gracia, no por obras, y añade que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Eso pone cada cosa en su lugar. Las obras existen, sí. El fruto importa, sí. La obediencia cuenta, sí.
pero nada de eso es la factura con la que compras valor delante de Dios. Primero eres recibido, luego eres enviado. Primero eres amado, luego sirves. Primero hay gracia, luego hay respuesta. Cuando ese orden se altera, la vida espiritual se vuelve una cinta de correr. Mucho esfuerzo, poco descanso y la sensación constante de que todavía falta demostrar algo. Aquí, tal vez, se resuelve otra capa de la pregunta que venía abriéndose desde el comienzo. ¿Por qué Dios permite que algunas estructuras de la vida se reduzcan, que ciertas certezas se caigan y que algunas temporadas se vuelvan tan sobrias? Porque a veces está cerrando ese tribunal secreto dentro de ti. Está desmontando el hábito de vivir para probar algo. Está dejando al descubierto la fatiga de una identidad construida sobre rendimiento, aprobación o control. Y aunque al principio eso se siente como desnudez, con el tiempo se vuelve libertad. Ya no necesitas llegar a cada día como si fueras a rendir examen ante el mundo. Eso no te vuelve pasivo. Al contrario, te vuelve más limpio por dentro. Sigues trabajando, sirviendo, amando, cuidando, perseverando. Pero ya no desde la ansiedad de justificarte. Lo haces desde una paz más profunda. Desde la convicción de que tu valor no depende de cuántas personas te aplauden, de si ya alcanzaste cierta meta, de si tu cuerpo responde igual que antes o de si otros entienden tu proceso. En Cristo, tu dignidad no está en venta y no está a prueba. Y cuando una persona madura finalmente descansa en eso, cambia su manera de caminar. Hay menos prisa, menos comparación, menos necesidad de impresionar. No porque se haya rendido con la vida, sino porque por fin dejó de vivir ante un jurado imaginario. Part 1. Cuando Dios está contigo, la victoria más honda termina convirtiéndose en legado. Al final, una vida no se mide solo por lo que logró superar. También se mide por lo que dejó respirando mejor a su alrededor. Esa verdad se vuelve más clara con los años. Cuando eres joven, piensas mucho en llegar, construir, obtener, resolver. Más adelante, empiezas a preguntarte otra cosa. ¿Qué clase de atmósfera dejo cuando entro a una casa? Cuando llamo a mis hijos, cuando acompaño a un amigo, cuando mis nietos me observan en silencio. Ahí aparece una forma más madura de victoria. Ya no se trata solo de que tú no te rompiste. Se trata de que la paz que Dios formó en ti empezó a alimentar a otros. Pablo le escribe a Timoteo y le recuerda la fe no fingida que habitó primero en su abuela Loida y en su madre Eunice. Esa línea de 2 de Timoteo 1:5 es breve, pero está llena de profundidad. No habla de una herencia de dinero, ni de una reputación impecable, ni de una vida sin heridas. Habla de fe transmitida. Habla de una verdad vivida de tal manera que pudo pasar de una generación a otra. Loida y Eunice no dejaron únicamente enseñanzas. Dejaron presencia, ejemplo, tono de alma, memoria espiritual. Y eso es enorme. Porque muchas veces lo que más marca a una familia no es un gran discurso, sino la manera en que alguien sostuvo la esperanza,
cuando todo estaba tenso. Piensa en lo que un hijo adulto observa sin decirlo. Observa si llamas a Dios solo cuando todo se derrumba o si tu paz viene de una relación real con Él. Observa cómo tratas a la gente cuando estás cansado. Observa si el dolor te volvió más duro o más tierno. Observa si tu fe es una decoración verbal o una fuerza que de verdad te sostiene. Los nietos también miran cómo oras por la comida, cómo hablas de los demás cuando no están presentes, cómo atraviesas una noticia difícil, cómo sonríes después de haber llorado. El legado espiritual muchas veces no entra por una lección formal. Entra por repetición silenciosa, por ambiente, por el testimonio cotidiano de una vida trabajada por Dios. Y aquí, la pregunta inicial se abre completa. ¿Por qué Dios permite a veces temporadas más lentas, más silenciosas, más estrechas? Porque no está terminando tu historia. La está concentrando. Está quitando distracciones, limando asperezas, desmontando apoyos falsos y enseñándote a vivir sin tanto ruido para que lo que quede sea más verdadero y transmisible. Una vida dispersa puede impresionar un rato. Una vida concentrada en Dios puede bendecir durante décadas. A veces, la mejor parte de tu historia no es la más ruidosa, es la más clara, la que ya no necesita probar tanto y por eso puede amar mejor. Si Dios ha estado contigo en estos años, entonces la victoria no consiste en que sigas de pie. Consiste en que tu manera de estar de pie le enseña algo a otros. Tu calma le da permiso a alguien para respirar. Tu perseverancia le recuerda a otro que no todo está perdido. Tu fe sobria, sin espectáculo, le muestra a tu familia que es posible envejecer sin vaciarse por dentro. Loida y Eunice no llenaron el mundo de ruido, pero llenaron la vida de Timoteo de una fe auténtica. Y quizá esa también sea tu llamada en esta etapa, no salir corriendo detrás de una versión más brillante de ti, sino convertirte con la ayuda de Dios en una presencia donde otros encuentren paz y esperanza. Tal vez la imagen más honesta para esta etapa no sea la de una antorcha que estalla, sino la de una lámpara que ha aprendido a arder sin desperdiciarse. No ilumina menos, ilumina mejor. Ya no depende del impulso de unos minutos. Tiene aceite, tiene hondura, tiene una llama que no necesita espectáculo para vencer la oscuridad de un cuarto. Y quizá eso es lo que Dios ha estado formando en ti todo este tiempo. No una versión más ruidosa de tu vida, sino una más verdadera. No alguien que impresione por velocidad, sino alguien que sostenga por paz. No una persona que nunca se quebró, sino una que fue sostenida tantas veces por Dios, que ahora su sola presencia empieza a dar descanso. Si durante mucho tiempo pensaste que esta temporada era una despedida lenta de tus mejores años, quizá hoy puedas mirarla de otra manera. Tal vez no estás en la orilla del sentido. Tal vez estás entrando en la parte más clara de tu historia. La parte en la que ya no necesitas correr tanto para saber quién eres. La parte en la que tus heridas dejaron de mandar y empezaron a enseñar.
La parte en la que Dios toma lo que parecía tardanza, silencio o reducción y lo convierte en raíz, fruto y legado. Y entonces aparece una pregunta que vale la pena guardar en el corazón después de que termine este video. Si Dios no te ha abandonado, si todavía está formando paz, verdad y firmeza dentro de ti. ¿Qué pasaría si dejaras de llamar final a la misma temporada que Él llama madurez? Si estas palabras te acompañaron, si te hicieron respirar distinto, si sentiste que alguien puso nombre a lo que llevabas. Tiempo viviendo en silencio de Hatley. Comparta este video con esa persona que necesita una esperanza sobria y suscríbete para seguir caminando juntos en las próximas reflexiones. Gracias de corazón por quedarte hasta el final, por abrir este espacio y por permitir que esta conversación llegue hasta donde más importa. Nos encontraremos en el próximo video. Y hasta entonces, que tu alma recuerde esto. Cuando vuelva el peso, cuando el cuarto esté en silencio, y cuando la duda quiera hablar más fuerte, la parte más profunda de tu vida no siempre llega primero. Pero cuando llega puede llenar de luz todo lo que queda.